Ciencias Naturales 2, durante este tercer bimestre hemos empezado a hablar sobre la materia, ¿verdad? Entonces, primero iniciamos con los cambios físicos y químicos, la definición de materia, qué características de ella podemos ver. Y pues ahorita vamos a comenzar a hablar de otras características de la materia. Entonces, vimos todo lo de cambios físicos y químicos. Luego pasamos a la estructura de la materia, específicamente a hablar del átomo. Entonces, damos cuenta de que el átomo es la estructura pues más pequeña que va a componer o indivisible que compone la materia. La más pequeña serían las subpartículas atómicas y de lo que cada una está hecha. Entonces, vimos la teoría atómica de Dalton, los diferentes modelos atómicos, hasta el que es reconocido actualmente, y los componentes del átomo. Entonces sabemos que los átomos componen la materia y hay diferentes tipos de átomos según el elemento químico que representan. Entonces hay 118 tipos de átomos distintos. Eh, Comenzamos a hablar ya de la tabla periódica. Les dije que antes de entrar a todo lo del número atómico, debíamos conocer la tabla periódica de los elementos. Entonces yo espero que el día de hoy ya tengan su tabla ahí lista para trabajar, porque sí la van a necesitar. Entonces, por favor, tener su tabla periódica lista. Si tienen calculadora, también les va a servir y pues espacio para trabajar. Entonces, hablamos que hay 118 elementos químicos distintos. Y también conocimos la tabla periódica, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre Dmitri Mendeleev, que fue el personaje o el científico, el químico ruso, que empezó con esto de ordenar los elementos según características y pues en ese entonces solo eran 60, ahora son 118. Y esta es la estructura de la tabla periódica tal y como la conocemos ahora. 118 elementos agrupados según características en grupos o líneas verticales y periodos o líneas horizontales. Entonces, por favor, si necesitan tener su tabla periódica ahí a la mano, ¿verdad? Hoy sí nos vamos a tomar varios datos de ella. Entonces, ¿qué encontramos en la tabla periódica? Pues, las letras grandes son el símbolo de cada elemento. Hasta abajo está su nombre. Nosotros no solo vamos a usar ciertos datos. El número atómico, que es el número más grande que encontramos en cada cuadrito de la tabla periódica, y vamos a usar la masa o peso atómico, que es el dato que está hasta arriba a la par del número atómico. Entonces, esos tres datos vamos a usar junto con el nombre de cada elemento. Por eso es necesario que tengan su tabla y que vean estos datos para aprender a reconocerlos de cada elemento diferente. Entonces, hablamos de grupos y períodos, los elementos representativos y bueno, elementos y símbolos. Hasta aquí llegamos en la clase anterior. Hablamos que cada elemento tiene un símbolo químico que viene de su nombre, ya sea el que tiene ahorita o pues el nombre que tenía en otro idioma, pero es como la abreviatura de ese nombre. Entonces nos sirve para identificar a los elementos. En la tabla periódica es más fácil ver el símbolo que leer todos los nombres porque están en letras pequeñas. Entonces, los símbolos químicos son importantes. Siempre se representan con una letra mayúscula. Si tiene dos letras, la segunda es minúscula, para no confundirlos con compuestos químicos. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Esta fue la actividad de reforzamiento número 2. Entonces, les pregunto, ¿cómo les fue con esta actividad? Solo tenían que hacer hasta el inciso 3.34. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? A ver, una forma tal vez más sencilla y menos directa. A ver, ¿cuál es el símbolo del cobre? Búsquenlo en su tarea, por favor. Seu. Muy bien, Cu. A ver, otro ahí. El símbolo de hierro.
Fe. Muy bien, Fe o Fe, ¿verdad? Acá abajo del segundo bloque, ¿cuál es el símbolo del oro? En la muy bien. En la tabla periódica lo encuentran con el número 79. Entonces, a veces buscar por nombre nos es un poco más difícil que buscar, pues, por símbolo químico. Por símbolo es más fácil porque las letras están más grandes en la tabla periódica. Entonces, a ver, por ejemplo, y si ustedes buscaron cómo se llama el elemento que tiene el símbolo AR, sería el del inciso F del 3.33. ¿De quién estamos hablando allí? Argón. Muy bien, del argón. Argón, ¿verdad? Es un gas noble, está en la última columna. En el 3.34, veamos el nombre del inciso E, Ca o K. ¿De qué elemento estamos hablando? Del inciso E del 3.34, Ca. Calcio. Muy bien, estamos hablando del calcio, entonces sí hay que buscarlo, por favor. Si usted no practica a la hora del parcial, que si no estoy mal es la otra semana, se le va a dificultar un poquito poder resolver los ejercicios. Entonces, así como hicieron donde había que buscar por nombre o por símbolo, así viene en el parcial. Entonces, sí hay que repasar. Entonces, si no lo ha terminado, hágalo, practique y bueno, así va a ir ganando experiencia. A ver, el 3.35 y el 3.36, recuerdo que les dije que lo íbamos a hacer en clase. Entonces, veamos, dice, ¿qué elementos se encuentran representados en los símbolos de cada una de las siguientes sustancias? Estamos hablando de compuestos químicos, ya no solo de un elemento. Por ejemplo, la sal de mesa, su fórmula química es cloruro de sodio, NaCl. Entonces, a ver, ¿cuántos elementos químicos ven ustedes allí? ¿1, 2, 3 o 4? Tres. Muy bien, ella me ve 3. A ver, uy, espérame, solo boté mi tabla periódica, permítanme. A ver, estamos hablando de NaCl. A ver, con la L tal vez nos podemos confundir un poquito. N es una letra mayúscula y la A está en minúscula. O sea que esas dos letras son del mismo elemento. ¿Qué elemento en la tabla periódica tiene el símbolo Na? Sodio. Muy bien, el sodio. A la par tiene una C mayúscula. Significa que ahí ya empieza un elemento diferente. Y la L que está a la par de la C es minúscula. O sea que son dos letras de un mismo elemento. Cl. Busquen en la tabla periódica y me dicen qué elemento tiene la C y la L como símbolo. La C tiene carbono y la L yodo. Ah, no. Como es minúscula la L, no representa otro elemento, es del mismo. Entonces, Cloro. punto. Eso, muy bien, es el cloro. El yodo por lo regular lo confundimos porque en la tabla periódica el tipo de letra, la I mayúscula parece una L minúscula, pero el símbolo del yodo es una I mayúscula. Imagínensela o si quieren dibújenle ahí sus dos rayitas horizontales para que se vea que es una I mayúscula y no una L minúscula.
Entonces es muy común confundirlo con el carbono y el cloro. Y el yodo, perdón, pero no, están juntas. Es Cl, C mayúscula y L minúscula. Es el cloro. Entonces hay dos elementos diferentes. En el inciso B, el yeso es sulfato de calcio. Entonces Ca es un solo elemento, es calcio. La S mayúscula, como a la par tiene O mayúscula, son dos elementos distintos. La S buscan en la tabla periódica y me dicen qué elemento es, que solo tenga la letra S. Es el azufre. Muy bien, el azufre y que solo tenga la O mayúscula. Oxígeno. Perfecto. El oxígeno. Entonces ahí tenemos tres elementos diferentes, calcio, azufre y oxígeno. Eso es lo que forma el yeso. Por ejemplo, cuando nos fracturamos, eso es lo que nos ponen. Hay compuestos más complejos, por ejemplo, el demerol. Si ustedes miran, dice C15H22ClNO2. Es un compuesto de 5 elementos diferentes. La C de carbono, la H de hidrógeno, Cl de cloro, N mayúscula de nitrógeno, O mayúscula de oxígeno. Son 5 elementos diferentes. Y, por ejemplo, acá abajo dice el antiácido, CaCO3. Si usted ve, solo hay una letra minúscula. O sea que la A va acompañada de la C. Ya sabemos que es el calcio. La C que le sigue en mayúscula, ahí sí es solo carbono. Y la O ya sabemos que es del oxígeno. Entonces así identificamos a los compuestos químicos. Tienen letras que que hacen su fórmula, pero cada letra representa los símbolos de los elementos. Entonces hay que estar muy atentos. Si va letra mayúscula con minúscula, es un solo elemento. Pero si van dos mayúsculas juntas, son dos elementos distintos. Entonces, esto lo voy a dejar solo así en el 3.35 porque lo vamos a repasar más adelante. Entonces, solo era para que no se quedaran con la duda de cómo se resolvía. Hoy vamos a trabajar algo diferente, que son el número atómico y el número de masa. Ese es nuestro título de hoy. Vamos a aprender a identificar estas dos cuestiones, pues ya bien en su tabla periódica. Entonces, por eso es necesario que sí la tenga para la clase de ciencias. Creo que solo este bimestre la usamos, por eso no le pido una tabla que sea específicamente de la marca Sargent Welch, sino que puede ser cualquiera de librería, ¿sí? Entonces hay unas chiquititas, también venden pequeñas y venden grandes, no son muy caras, pero sí les pido que la tengan, por favor. Entonces veamos, número atómico y número de masa. Estos dos datos también los encontramos en la tabla periódica, igual que el símbolo químico. Y bueno, creo que el número atómico ya les había dicho que es el más grande que vamos a encontrar allí. Entonces, todos los átomos que sean de un mismo elemento químico. Estamos hablando de los 118. Siempre tienen el mismo número de protones. Ay, démela, yo no lo entiendo. Ay, a ver, perdonen, es que yo creo que le desactivé el audio, pero sí estaba haciendo una pregunta, Marlene. Y ahorita no se escuchó mucho. Bueno, vamos a ver, yo creo que ella es a la que ha estado regresando varias veces. La vi que entraba y salía de la videoconferencia. Posiblemente tenga problemas de conexión también. Bueno, esperemos ahí. Si no, al menos en el video, pues hay que tratar de ver y prestarle atención, ¿verdad? Cualquier duda, pues siempre por Geducar. Entonces veamos. Tenemos acá que todos los átomos de un mismo elemento químico, o sea, si tenemos 5 átomos de hierro, que es un elemento químico, pues los 5 átomos son iguales, entre comillas, porque tienen el mismo número de protones.
esta característica distingue a los átomos de un elemento de los átomos de otros elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen que usted puede ver, tenemos al sodio. El sodio, pues, tiene un número atómico 11 y todos los átomos de sodio son diferentes a los átomos de los otros 117 elementos. O sea, cada uno tiene un número atómico distinto. Y de ese número atómico y del número de masa podemos sacar los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Entonces, siempre que vean esto, es el esquema general. La X representa al símbolo del elemento. Si estamos hablando de sodio, pues es Na. La A representa el número de masa. Este lo sacamos de la tabla periódica. Y la Z representa el número atómico. También lo sacamos de la tabla periódica. Entonces podemos distinguir esto con cada uno de los 118 elementos. Bueno, ahorita es solo la introducción. Vamos a ir avanzando para que sea más fácil. Si quieren, copian ese esquema, ¿verdad? X, A y Z y qué representa cada uno. Y ahorita vamos a explicar el por qué, ¿verdad? De cómo hacemos para sacar esto. Bien, ¿me avisan si ya podemos avanzar? Ya, Miss. Muy bien, veamos entonces lo primero, el número atómico, ¿de dónde lo vamos a sacar? El número atómico de un elemento es igual al número de protones en cada átomo de dicho elemento. O sea, primero, ese número atómico que está en la tabla es diferente para los 118 elementos, va del 1 al 118. Quiere decir que cada elemento tiene diferente número de protones. El hidrógeno tiene el número 1, entonces solo tiene un protón. Si buscan, por ejemplo, al vanadio, tiene el número 23. Su número atómico es 23. Quiere decir que tiene 23 protones. Es diferente. Si buscan al elemento 20, es el calcio. El calcio tiene 20 protones. Entonces, ese número atómico que vemos en la tabla periódica, que es el más grande, que puede estar del lado derecho o del lado izquierdo, ese número más grande en cada cuadrito es el número atómico. Y el número atómico es igual al número de protones en un átomo. O sea que con el número atómico podemos saber cuántos protones tiene cada átomo de ese elemento. El número atómico también es el número entero que aparece arriba del símbolo de cada elemento en la tabla periódica. Todos los elementos tienen un número diferente, del 1 al 118. Y esto, por favor, no se les puede olvidar. El número atómico es igual al número de protones en un átomo. Así que, a ver, yo sé que ahorita están copiando, pero para los que tengan tabla periódica, les voy a hacer una pregunta sencillita. A ver, ubiquen al litio. Está en la parte izquierda de la tabla. Es de los primeritos. Ya, Miss. Dígame muy bien, ¿cuántos protones tiene? 3. Muy bien. ¿Cómo lo supo su compañera? Porque vio el número atómico. El número más grandote ahí en ese cuadro que tiene un montón de números, el símbolo, el nombre. Pues bueno, nos interesa el número grande. Es 3. Entonces, si su número atómico es 3, tiene 3 protones cada átomo de litio. Va, a ver, uno más difícil para que lo busquen. ¿Cuántos protones tiene un átomo de, veamos, plata?
Tienen que encontrarlo primero, ver su número atómico y así me pueden decir su cantidad de protones. A ver, la plata es un metal de transición. Lo van a encontrar en la región del centro de la tabla periódica, un poquito más a la derecha. 47. Perfecto. Su número atómico es 47, entonces un átomo de plata tiene 47 protones. ¿Se recuerdan que los átomos tienen protones, neutrones y electrones? Pues en esta clase lo que vamos a intentar es hallar la cantidad de cada uno de ellos. Entonces, cuando nos tocan protones, es fácil porque es igual al número atómico. Entonces, solo es de que ubiquen el número más grande de cada cuadrito para saber cuál es su número atómico. Por ejemplo, aquí están viendo el cuadrito del átomo de hierro. Dice Fe. Si su número atómico es 26, ¿cuántos protones tiene? 26. Así de fácil, lo mismo. Ahora bien, si se dan cuenta, señala otra cantidad que está hasta arriba. Ya sea que esté del lado izquierdo o derecho, cada cuadrito hasta arriba tiene una cantidad, por lo regular en un color diferente. Esa otra cantidad es la masa atómica. Quiere decir cuánto pesa cada átomo. Ese dato también es muy importante. Nos va a servir. ¿Por qué? Recordemos que la masa de cada átomo está más que todo en el centro, donde están protones y neutrones. Entonces, si ya tenemos el número de protones con ese dato, que es el número atómico, podemos calcular el número de neutrones, pero para eso usamos la masa atómica. Pero bueno, vamos a ir avanzando y así aclarando. Si ustedes algo les queda duda, me preguntan. Veamos entonces en la siguiente. Aquí tenemos dos tipos de elementos distintos. Tenemos al litio, que se ve así un bloque de litio, se ve como el que están viendo ahí que está sostenido. La persona tiene guantes porque muchos elementos químicos pueden causarnos daños en la piel. Entonces ahí está viendo un bloque de litio. En ese bloque de litio, que se usa mucho en las baterías, allí hay millones de átomos de litio que componen ese bloque de litio. Cada uno de esos átomos tiene neutrones, protones y electrones, ¿verdad? En su centro, en su núcleo, tiene protones y neutrones. Y alrededor, pues, tiene a los electrones. Como el número atómico de litio es 3, cada átomo de litio que hay en ese bloque tiene 3 protones. Todos. Para eso nos sirve saber el número atómico. En el caso del carbono, que lo están viendo allí como un polvito de color negro, con eso al comprimirlo hacen el grafito, que es con la punta de su lápiz, tiene carbono. Entonces acá en ese polvito de color negro hay millones de átomos de carbono que componen esa materia. Y bueno, cada átomo de carbono tiene en su núcleo neutrones y protones. Y alrededor, pues ahí están los electrones. Como el número atómico del carbono es 6, cada átomo de carbono tiene 6 protones. Para eso nos sirve saber el número atómico entonces. Entonces, todos los átomos de litio a la izquierda tienen 3 protones y todos los átomos de carbono a la derecha contienen 6 protones. Entonces, son diferentes. Cada átomo es distinto. Es más grande un átomo de carbono o tiene una mayor masa que un átomo de litio, ¿verdad? Entonces, podemos ver que está relacionado con su cantidad de protones y neutrones, porque mientras más protones y más neutrones haya, mayor va a ser la masa de cada elemento. Eso también va relacionado. Bueno, entonces
cada átomo va a ser diferente. Si miramos en la siguiente diapositiva, si ya empezamos a usar el número de masa. El número de masa entonces depende de los protones y neutrones, porque ya sabemos que estas dos partículas, protones y neutrones, determinan la masa del núcleo, que es la parte que más pesa de cada átomo. Los electrones casi ni pesan nada, por eso no los tomamos en cuenta para la masa atómica, solo protones y neutrones. Por lo tanto, cualquier átomo determinado se escribe, se le va a escribir un número de masa y va a ser diferente, que es el número total de protones y neutrones que hay en su núcleo. Sin embargo, el número de masa de un solo átomo no aparece en la tabla periódica. A esto se refiere, miren, el número de masa tendría que ser un número entero, porque estamos sumando protones y neutrones. Por ejemplo, 5 protones más 10 neutrones son 15. Tendría que ser un número entero. Pero si usted ve en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento, a ver, dígame, obsérvenla, ubíquenla, es el otro número que está hasta arriba a la par del número atómico, que por lo regular está en otro color. Solo quiero que observen de cada elemento. ¿Es un número entero o tiene decimales? O sea, un punto y números después. Tiene Tiene decimales. Tiene decimales. Eso tiene una razón. Resulta que hay algunos átomos, por ejemplo, de magnesio, que se salen de la media, ¿va? Todos los átomos de magnesio se supone que tendrían que tener 12 protones. Pero aparece por ahí un átomo de magnesio con 13 protones, uno con 14, uno con 15. Entonces los científicos dijeron, pero es magnesio, ¿qué pasó? Y hay una teoría que se llama isótopos. O sea, átomos que son del mismo tipo, pero tienen diferente cantidad de neutrones, es la cuestión, de neutrones. Protones se mantienen, de neutrones es lo que varía. Entonces, en esos casos, pues hicieron un promedio de las masas de cada isótopo y eso es lo que pusieron en la tabla periódica. Por eso tiene decimales, no es un número entero. Y bueno, eso de los isótopos no lo vamos a trabajar con ustedes porque es segundo básico. Pero es solo para que entendamos por qué el número de masa que está en la tabla periódica no es un número entero, ¿verdad? Sí, pues tendría que serlo, pero es porque es un promedio. Pero eso es harina de otro costal. Si ahorita nos vamos a concentrar en esto. Entonces no se preocupe por entender lo de los isótopos. Si le da curiosidad puede investigarlo y va a encontrar que hay mucha información al respecto. Pero ahorita nos vamos a concentrar acá. Como el número de masa es igual a la suma de protones más neutrones que hay en el núcleo, tendría que ser un número entero, pero lastimosamente pues no lo es. Entonces, pero ya con el número de masa y el número atómico podemos calcular las siguientes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos al zinc, que es el elemento número 30 de la tabla periódica. Su símbolo es ZN, por eso está ahí entre paréntesis. Número atómico 30. Si quiero calcular su número de protones, es igual al número atómico. Entonces, ¿cuántos protones va a tener un átomo de zinc? 30. 30 nada más. Ahora, donde sí quiero que me presten atención es cómo calcular la masa. Si usted busca el cuadrito del zinc en la tabla periódica y lo encuentra, dice ZN, el número atómico es 30, a la par tiene una cantidad que dice, al menos en la mía, ¿verdad? En mi tabla dice 65.39. ¿Alguien me puede decir cuánto dice la masa atómica en su tabla periódica del zinc? 65.37. Bien, varía por unos decimales, pero no es mucho. ¿A alguien le encontró un número distinto de masa del zinc? $65.38. Muy bien, ya vieron, ninguno tiene una masa exactamente igual.
Ese es un pequeño detallito que aparece con las tablas periódicas de diferentes marcas. Por eso yo utilizo la Sargent Welch, que es aprobada por la unidad de química pura de, no sé, internacional, ¿verdad? O sea, son aprobadas que tienen menos errores, pero no nos afecta mucho a este nivel. Entonces, ¿por qué aquí dice 68? Bueno, de plano han de haber trabajado la masa de un isótopo, por eso a veces varía. Pero para calcular el número de masa, como hay que hacer una resta, no lo pueden colocar con decimales. Entonces, para segundo básico, aclaro esto, para segundo básico vamos a dejar de lado el promediar o redondear y solo van a tomar el número entero, ¿sí? Lo que está antes del punto decimal. Entonces, todos concordamos en que el zinc quedaría en 65, ¿sí? O sea, los decimales no los vamos a tomar en cuenta. Sí tendríamos que promediar. Por ejemplo, aquí el zinc es 65.39, se queda solo en 65. Cuando pasa de punto 50 ya se aproxima a 66, pero en este caso no. Pero no sé si los han puesto a promediar en matemática o en física. Aproximar o redondear. Y la verdad quisiera evitar pues esa confusión. Entonces vamos a tomar el número entero, nada más, antes del punto decimal. Entonces aquí colocaríamos al zinc número de masa 65. Ahora, ¿cómo puedo calcular el número de protones? Ya tengo, perdón, de neutrones. Ya tengo los protones, que es igual al número más de masa, perdón, el número atómico. Entonces aquí sería 30. Ya tengo el número de masa, que en nuestras tablas es 65. Pero ahora, ¿cómo calculo el número de neutrones? Simplemente hay que hacer una resta. Entonces, por favor, con su calculadora o manualmente o en su mente, ¿verdad? La masa es 65. Réstele 30, que es el número de protones. ¿Cuánto le da? 35. Muy bien. Esa es la cantidad de neutrones que hay en un átomo de zinc. Tiene 30 protones, la masa es 65, menos 30 nos da 35 neutrones. Es una resta bastante sencilla. Ahora, el número de electrones nos hace falta. Pues ahí van a ver que este también es bien fácil. Solo tenemos que colocar aquí el número igual a los protones, que es igual al número atómico. Entonces se va número atómico 30, número de protones 30, número de electrones 30 y se acabó el asunto. Entonces no es difícil. Para el único que hay que hacer un cálculo es para el número de neutrones, que hay que hacer esa resta. Tomamos el número de masa como un número entero, por favor, sin decimales, y le restamos el número de protones. Y ya, así de sencillo sacamos el número de neutrones. Entonces, esta tablita que están viendo acá es importante. Hay dos datos que tenemos que tomar de la tabla periódica, el número atómico y el número de masa. De ahí los protones y electrones salen del número atómico y el número de neutrones sale de la masa menos los protones. Pregunto, ¿se entiende esta parte? ¿Sí o no? Sí, Miss. Muy bien. Un minuto entonces para tomar nota de acá. Este cuadrito de abajo les va a servir mucho, entonces pueden copiarlo. Les voy a dar un minutito para que lo hagan despacio. Miss, esas diapositivas lo va a subir. Está en el equipo de Teams. Ya está subida. Igual el video lo subo hoy mismo a YouTube. Ah, bueno, gracias. Muy bien.
Muy bien, ¿terminamos? Todavía no, Miss. Vale. Ya, Miss. Muy bien, igual para ayudarlos les hice un resumen de las fórmulas para calcular. Entonces, cuando yo les pida número de protones, ya saben que es el número atómico del elemento. Cuando les pida el número de electrones, es lo mismo que el número de protones. Pues esto también lo pueden aplicar para igual al número atómico del elemento, ¿verdad? Entonces, electrones y protones son iguales al número atómico del elemento. Cuando les pida el número de neutrones, hay que a la masa del elemento, que siempre tienen que tenerlo en un número entero, quitémoslo de aproximado porque les pedí solo el número entero, les van a restar el número de protones. Entonces, de ahí sacamos el número de neutrones. Este sería el resumen de fórmulas que hay que saber. Muy bien, ¿ya las tienen? Ya, Miss. Bueno, con esto vamos a trabajar la actividad de reforzamiento número 3. Sí me gustaría que lográramos hacer, aunque sea algo, el día de hoy. Entonces, le pueden tomar captura a la diapositiva para copiar. Y ahorita quiero ver si avanzamos, aunque sea una parte, tengo una pizarra. Entonces, no sé si tómenle captura, porque si los pongo a copiar, se nos van los 9 minutos en eso. Y bueno, si no, de todos modos, ahorita lo van a ver en la pizarra. Permítanme, les voy a compartir otra. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver entonces acá en la pizarra, igual vamos a trabajar número atómico y masa atómica. Esta es su actividad de reforzamiento número 3. Le voy a poner ahí el título para que lo podamos, lo puedan relacionar. Número 3. Ahí está. Entonces, esta es la actividad de reforzamiento número 3. En el inciso 1 dice, escriba los nombres y símbolos de los elementos siguientes con los siguientes números atómicos. Entonces ahora solo nos toca buscar por número atómico. Entonces, a ver, uno que no hayamos trabajado, los voy a ayudar con el 53. Si usted va al elemento número 53, va a encontrar que se trata, vamos a ver, está del lado
derecho de la tabla, es el yodo. Entonces solo hay que escribir el símbolo y nombre. Entonces, I igual yodo. Y eso es todo. Con eso resolvemos el inciso 1. Solo que ustedes lo van a hacer con más espacio, ¿verdad? Para que se vea. Entonces, de eso trata el inciso número 1. Aquí está. El inciso número 1 se trata de buscar el símbolo y el nombre. Y aquí aclaramos de una vez que el símbolo del yodo es una I mayúscula, pero sí tiende a confundirse con una L minúscula. Incluso una alumna me recuerdo de cuarto medicina, me dijo, ¿y ese palito? No, no es un palito, es una I mayúscula. Solo que la mayoría de tipografía que usa la tabla, pues no nos enseña esta I mayúscula. Entonces, eso es lo que van a hacer en el inciso 1. En el inciso 2, hay que completar esta tabla. ¿Se recuerdan de la tablita anterior que les mostré hace 2 diapositivas? Pues de eso mismo se trata. Vamos a buscar el nombre del elemento, el símbolo, el número atómico, el número de masa, el número de protones, número de neutrones y número de electrones. Entonces, veamos, los voy a ayudar con el primero. Del primero tenemos solo la siguiente información, el símbolo y el número de masa. Con el símbolo, pues es más fácil encontrarlo en la tabla. Cuando nos falta el número atómico, pero si nos dan el nombre, pues también es fácil buscarlo. En el tercero, no tenemos nombre, no hay símbolo y no hay número atómico, pero tenemos una ventaja, nos dieron el número de protones, que es igual al número atómico del elemento. Entonces, pues si el número de protones es 38, su número atómico va a ser 38 también. Y ya con eso se ayudan a encontrarlo, pues más fácil. Ahora, solo ese. Los demás ya tienen número atómico, es fácil de encontrar. Veamos, primero, nombre del elemento. En este caso estamos hablando del, a ver, si su símbolo es una N mayúscula, ¿qué elemento sería? Busquen del lado derecho en la tabla periódica, en el segundo periodo. Por ahí van a Nitrógeno. encontrar. Muy bien. Es el nitrógeno. Nitrógeno. Ahí está. ¿Qué número atómico tiene el nitrógeno? Es el número más grande que van a ver. 7. Muy bien, su número es 7. Si el número es 7, ¿cuántos protones tiene entonces un átomo de nitrógeno? 7. Muy bien, también va a tener 7. Y a ver, ¿a qué otro le podemos colocar ya así fácilmente también su número? Si tenemos número de atómico 7, número de protones 7, ¿cuántos electrones va a tener? 7. Muy bien, los mismos, también va a tener 7. Entonces, eso es lo bonito de esta parte porque comparten, ese número es el mismo, entonces no tenemos que buscar tanto. Ahí está. 7 de número atómico, 7 protones y 7 neutrones. Los que no tienen masa la buscan como les enseñé. Los que ya tienen la masa usamos esa para hallar el número de neutrones. Entonces, ¿cómo hallamos los neutrones? ¿Qué restamos? Para hallar neutrones, ¿cómo es la fórmula? El A ver, número atómico y el peso atómico.
Muy bien, va, revisen bien sus notas. ¿Qué iba primero? Porque si le resto 15 a 7 me da un resultado distinto. ¿Qué va primero, el número de masa o el número atómico? Revisen sus notas, por favor. ¿Cómo va la resta de neutrones? 8. Ah, muy bien. ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Qué restaste? -7. Muy bien. 15 menos 7. A ver, ¿qué es el 15? El número de masa. ¿Qué es el 7? El número de protones. 15 menos 7, por eso le dio 8 a su compañera. Por favor, las fórmulas que les di no es para dejarlas ahí copiadas y olvidadas. El número de neutrones es 8. De esta manera hay que completar esta actividad de reforzamiento. La vamos a revisar completa en la próxima clase, pero sí necesito que intente hacerla, ¿sí? Que la haga. Y el próximo día de clases, que es el día jueves, revisamos esto completo, que tiene que estar hecho. Entonces, por favor, esta es su actividad de reforzamiento. Tienen los minutos que quedan pues para copiarla o pues terminar de resolverla. Entonces, hasta aquí llega la clase del día de hoy.